Buenos días, chicos. Bueno, solamente recordaros que esta tarde tenemos un plan todos, ¿eh? Y es explicaros un poquito el sobre de matrícula y las asignaturas que hay en segundo de bachillerato, ¿vale? Bueno, mirad, ayer os conté lo que era la función derivada y estuvimos haciendo varios ejemplos. De hecho, os puse 3 ejercicios para casa, al final os di la solución y os la vuelvo a poner aquí, en limpio, ¿vale? Espero de verdad que lo hayáis intentado. Si no os salen estos resultados, decídmelo, por favor, porque esto hay que saber hacerlo. Y mirad, a continuación os he hecho una tabla con la función derivada de las funciones elementales, de las más simples, ¿vale? Luego mañana os pasaré una tabla ya más general que he sacado de internet, pero de momento, para que se os vayan quedando las fórmulas, porque estas son fórmulas en la cabeza, pues debéis copiarla en el cuaderno, ¿de acuerdo? Esto hay que sabérselo de memoria, como pongo ahí. Si no os lo vais a aprender este año, que supongo que no, por desgracia, por la circunstancia que tenemos, porque si no, desde luego, tendríais que haberos examinado de esto, pues para el año que viene, chicos, hay que sabérselo. Y si no lo sabéis, no vais a probar segundo de bachillerato, o sea que, en fin, por la cuenta que os trae, por lo menos que os vaya sonando. Así que empiezo. Todas estas fórmulas se pueden demostrar con la definición del límite cuando h tiende a 0, la que vimos ayer. Por ejemplo, la primera fórmula dice, si una función es constante, la derivada siempre es 0. Por ejemplo, la derivada de 5, 0. La derivada de 8, 0. La derivada de 20, 0. Segunda fórmula. La derivada de la función x elevada a un número es el exponente por x elevado al exponente menos 1. ¿Vale? Esta es una función muy simple, una función derivada muy simple, pero muy importante. Y hay 3 casos particulares que conviene que sepáis también de memoria. Por ejemplo, en particular, si la n vale menos 1, pues tenéis 1 partido por x. Y la derivada de 1 partido por x aplicando esta fórmula daría menos 1 partido por x cuadrado. Lo mismo que esta que la hicimos, si os acordáis estas dos, bueno, esta también creo que la hicimos ayer. Estas dos las hemos hecho, ¿vale? Aplicando la definición. Y sale como resultado 1 partido por 2 raíz de x. O sea, la derivada de la raíz cuadrada de x es igual a 1 partido por 2 raíz de x. Y la derivada de la raíz enésima de x a secas, pues sería 1 partido por el índice de la raíz por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Vale? Repito, estas 3 fórmulas salen de aquí, de esta de aquí, que es la fórmula general. Bueno, continuamos con la tercera. La derivada de a elevado a x, siendo a un número, es lo mismo por el logaritmo neperiano de a. A tiene que ser, recordad, un número mayor que 0 y distinto de 1. Y como caso particular, cuando la a es el número e, pues entonces la derivada de la función e elevado a x quedaría e elevado a x por el logaritmo neperiano de e. Pero claro, como el logaritmo neperiano de e es 1, pues aquí no se pone. Para poner esto mejor no poner nada, ¿no? Porque esto es 1. ¿De acuerdo? Continuemos. Fórmula número 4. La derivada de la función logaritmo en base a de x da 1 partido por x por 1 partido logaritmo neperiano de a, donde a tiene que ser siempre un número positivo distinto de 1. Y como caso más importante, caso particular, la función logaritmo neperiano de x, pues os digo lo mismo. El logaritmo neperiano de x es, recordad, logaritmo en base e. Entonces aquí tendríamos que añadir, utilizando la fórmula de arriba, tendríamos que añadir 1 partido por el logaritmo neperiano de e. Pero como el logaritmo neperiano de e, volvemos a lo mismo, es 1, pues para poner esto, pues no ponemos nada. Neperiano de e es 1. Así que la derivada de logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Además, esta también la demostramos ayer. Que os acordáis que era un poquito chunga. Bueno, y ahora vamos con las 3 derivadas de las funciones trigonométricas. Muy fácil. La derivada de la función seno es la función coseno. Y la derivada de la función coseno, atención, es la derivada, la derivada de la función coseno es menos el seno de x. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí la derivada de seno es el coseno
y la derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de la tangente sería o bien 1 partido coseno cuadrado de x o bien 1 más tangente cuadrado de x. Os recuerdo que esto de aquí es lo mismo porque esto era una de las hijas que salían de la fórmula fundamental de la trigonometría, o sea que podéis escoger cualquiera de las dos. Y luego estarían las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, la del arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Mirad, la derivada de la función arcoseno de x sería 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada del arcocoseno es lo mismo que arriba, pero con un menos. Es igualita, pero con un menos, ¿vale? Y por último, la derivada del arcotangente de x, la función derivada del arcotangente de x es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Bueno, chicos, pues estas 10 fórmulas, insisto, hay que sabérselas. Bien, aquí digo, todas estas fórmulas pueden demostrarse aplicando la definición de función derivada. Es verdad que algunas de ellas todavía no tenéis conocimiento suficiente para hacerlo, pero que sepáis que todas han nacido de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, y para completar esto, os he puesto aquí lo que se llaman reglas de derivación, que en realidad son cómo se derivan las operaciones con funciones. Por ejemplo, a qué es igual la derivada de una suma, a qué es igual la derivada de una resta, a qué es igual la derivada de una multiplicación. Son lo que se llaman reglas de derivación, que junto con las fórmulas de antes, pues nos van a permitir hacer derivadas pues de una forma muy mecánica, olvidándonos ya de la definición esta de f' de x igual al límite, porque claro, si la función se complica un poco, el límite se complica mucho y no sabemos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad lo que pone aquí, las propiedades que escribo a continuación, junto con la tabla de derivadas, nos van a permitir calcular la derivada de cualquier función sin necesidad de aplicar la definición. Bueno, pues allá voy. Si f y g son dos funciones, se cumple siempre que, primero, la derivada de una suma o de una resta, afortunadamente, es igual a la suma o a la resta de derivadas. Y aquí pone el título, derivada de una suma o de una resta. Por desgracia, no ocurre lo mismo con bueno, de momento sigo, la propiedad 2 sí. Si tienes que derivar un número por una función, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Derivada del producto de un número por una función. Lo que os decía es que, por desgracia, la derivada de una multiplicación no es el producto de las derivadas, sino que tiene esta fórmula tan exquisita que dice lo siguiente, atención, la derivada de un producto es igual a lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Derivada del producto de dos funciones. Repito, la derivada de un producto de dos funciones es la primera derivada por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivada. Qué penita, ¿eh? Bueno, pues con el cociente ya podéis imaginaros que tampoco se cumple. La derivada de un cociente no es derivada de lo de arriba partido por derivada de lo de abajo, sino que tiene esta bonita receta para aplicar, chavales. Atención que os la leo. La derivada de un cociente es derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, partido todo por el denominador al cuadrado. Y ya el top 10 de las fórmulas es la derivada de la composición de funciones. Para derivar una composición, lo que tenéis que hacer es derivar f y sustituir la x por g de x y a continuación multiplicar eso por la derivada de g. Esta fórmula, esta última fórmula, se conoce como la regla de la cadena. Dentro de un par de días insistiré sobre esto porque es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos 10 fórmulas que son 10 recetas, 10 fórmulas que son las derivadas de las funciones elementales y ahora tenemos 5 reglas de derivación, ¿vale? Veréis mañana la cantidad de cosas que se puede hacer con eso. De momento vais a copiar con mucho cuidado estas páginas en el cuaderno y también vais a leer despacito
las páginas 314, 315 y 316. No mando nada, mañana ya trabajaré yo. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nos vemos esta tarde, los que queráis. ¿Vale? Chao, chao.